Buenos días, mi nombre es Julián Martínez Vázquez y voy a acompañar hoy desde la locución en esta segunda jornada del cuarto Congreso de Educación en Línea, Nuevos Escenarios en Educación, una mirada didáctica de las TIC. Vamos a comenzar, creo que quedan 3 minutos, a las 9:15, con la presentación de Diana Catalina Pinto Pinzón de Anthology, Evaluación con TIC. Catalina Pinto es administradora de empresas con estudios en diseño y metodologías e-learning, experta en educación digital y desarrollo de contenidos en plataformas virtuales. Cuenta con más de 9 años de experiencia en creación de experiencias educativas, manejo de herramientas e-learning, estructuración de proyectos, capacitaciones, diseño instruccional, con las mejores experiencias de aprendizaje y consultoría administrativas y educativas enfocadas en el éxito estudiantil y desarrollo tecnológico de las instituciones. En la actualidad es gerente de experiencia de clientes de Anthology para América Latina y el Caribe, ayudando a las instituciones en la adopción de forma exitosa de la tecnología y su aplicación en el LMS, diseño exitoso de experiencias digitales e innovación tecnológica. Bueno, bienvenida, Diana Catalina. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por estar acá. Voy a compartir brevemente mi presentación para dar inicio, si están de acuerdo con este grandioso segundo día de Congreso Digital. Un placer para mí estar acá, compartir un poco de todo esto que venimos trabajando, de cómo poder utilizar todas las herramientas y de alguna manera situarnos en este mundo de hoy en día tan cambiante con la tecnología, cómo poder aprovechar la evaluación dentro de nuestro LMS, dentro del uso de la tecnología. Entonces, pues, gracias por estar acá, me alegra mucho saludarlos y espero esta sea una excelente jornada. Comencemos entonces el día de hoy. Cuando hablamos siempre de educación, hablamos de las promesas de aprendizaje que hacemos intuitivamente como institución a nuestros estudiantes. Y hablamos de esas promesas como unos retos. Y esos retos en realidad vienen atados a todo lo que nos implica nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje y todo lo que de alguna manera vamos a poder transmitir con nuestros estudiantes. Esto para recoger evidencias, para poder realmente saber si lo que estamos evaluando tiene un valor educativo y para de alguna manera podernos centrar en el ahora de todo lo que podemos poner a disposición de nuestros estudiantes. Pero tenemos tanta información, hay tanta información, que siempre nos preguntamos si realmente estamos llegando con un valor agregado a nuestros estudiantes. Y para esto es importante de alguna manera tener mecanismos de evaluación que nos permita saber si lo que estamos evaluando es correcto y tener instrumentos medidores para saber si nuestros estudiantes están aprendiendo. Y esto se logra de forma muy adecuada mediante las TICs, mediante una plataforma digital que nos permita no solo subir la actividad, sino también me permita evaluar y medir este aprendizaje. Estos retos son muy importantes para poder materializar todas estas promesas que desde la academia estamos haciendo día a día a nuestros estudiantes. Hay mucha oferta, no mucha de valor, pero sí hay mucha oferta en el medio académico educativo. Y yo creo que una de las características que nos puede y nos debe además hacer diferenciales es cómo estamos enseñándoles a nuestros estudiantes y si realmente ellos están haciendo un proceso de aprendizaje. Entonces, este es un reto importante que me parece importante comenzar por él. El reto de saber si estamos aplicando de forma correcta la evaluación y cómo poder medirla de forma adecuada dentro de las plataformas mediante las TICs. Siempre que hablamos de educación, hablamos de dos características importantes. La primera característica es la evaluación y la retroalimentación en sí tiene que ver con un reconocimiento a la educación, al conocimiento, al proceso de aprendizaje, al cumplimiento de las diversas metas y al progreso académico que el estudiante vaya desarrollando mediante su vida. Esto habla de alguna manera de cómo va escalando este proceso, de cómo va creciendo el estudiante a medida que va avanzando. Pero allí siempre vamos a necesitar una cantidad de procesos, de alguna manera que me permita, de procesos evaluativos, que me permita apoyar el proceso de competencias profesionales y académicas.
Entonces, si ustedes se dan cuenta en estas imágenes, yo expreso dos cosas importantes. La primera es que finalmente nosotros vamos a tener estudiantes exitosos, o eso es lo que deseamos desde la institución. Pero otra cosa es que nosotros tenemos semillas y que como docentes tenemos una responsabilidad muy grande de ir cultivando esa semilla. La semilla por sí sola no crece, necesitamos aportar, y ese crecimiento y ese desarrollo hace parte de eso que podemos aportar realmente a la vida del estudiante para poder tener un reconocimiento y un éxito académico. Sin embargo, a medida que hemos venido avanzando durante todo este tiempo académico y sobre todo utilizando las TICs, nos hemos dado cuenta que esto también se han convertido, el proceso de evaluación también se ha convertido en un proceso de observación, en un proceso que nos puede causar un poco de estrés, en un proceso de investigación largo en donde no sabemos si lo que estamos haciendo tiene sentido o no, también un poco de ansiedad en el proceso de investigar y de podernos poner creativos para que nuestros estudiantes valoren cada día más todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, y también un poco tenebroso en el sentido de que cada día estamos detrás de este computador intentando resolver, intentando mediar, intentando de alguna manera expresar y también ayudar a nuestro estudiante para que no haga plagio, sino más bien utilice la tecnología como un factor diferencial en su proceso de aprendizaje. Y creo que hoy en día debemos tener en cuenta eso, debemos tener en cuenta que herramientas como la inteligencia artificial no van a desaparecer, que cada día están teniendo mucha más potencialidad en nuestro proceso académico y que debemos incluirla de forma proactiva y eficiente para que no se convierta en un escenario que puede generar incluso ese temor al uso de la tecnología. Entonces, hoy en día la evaluación sí se ha convertido en todas estas áreas, desde la idea, desde poderlos sentir un poco más a menos con lo que estamos poniendo y si realmente eso tiene valor, con la investigación, con la revisión, hasta con el temor que nos puede proporcionar propiamente la tecnología y su uso en el proceso de evaluación. Algunas veces también se siente como un medidor que puede explotar, que puede tener una gran presión tanto para el profesor como para el estudiante. Para el profesor, porque si no hablamos desde las TICs, sino desde la vida real, de alguna manera síncrona, presencial de nuestros estudiantes, pues puede ser un poco de trabajo para el docente, ¿no? Pero, Eh, va, un es docente lo que se que vos ve, me habías dicho el otro día. Si los perdón, metemos, pues no los sacamos. estoy oyendo una vocecita por allí al fondo, déjenme un momento, ya, perfecto. Listo, entonces les estaba contando que hay veces se siente más como un medidor de presión y ese medidor de presión pues nos pone bajo presión y nos pone bajo presión porque realmente nos está haciendo enfrentarnos a una cantidad de realidades. Les estaba contando que si tenemos una sesión o tenemos sesiones presenciales en donde la evaluación se hace no mediante las TICs o mediante las plataformas digitales, el aula virtual, pues se puede sentir como un exceso de trabajo el revisar, el calificar, el retroalimentar a nuestros estudiantes. Si nos pasamos a las TICs, por supuesto, esto se aliviana de gran medida con una plataforma que realmente se vuelve nuestro aliado en este proceso, pero sin embargo se siente una presión que ya se tiene que convertir en otro aspecto. La plataforma me va a calificar, la plataforma me va a monitorear, la plataforma me va a dar una cantidad de indicadores que yo puedo utilizar, por supuesto, para medir, pero también se va a convertir en una presión de saber si lo que estamos poniendo está siendo bien entendido, si el estudiante está pudiendo ingresar de forma correcta, si está entendiendo cuál es la evaluación a la que debe ingresar en el momento correcto. Entonces se vuelve un reto más comunicativo y más de pronto de una experiencia de aprendizaje, igual nos pone bajo presión. Entonces es importante identificar que es un mecanismo que igual, tanto para el estudiante como para el docente, implica una presión dentro de su proceso académico formativo. Dentro de la evaluación del aprendizaje, nosotros tenemos tres enfoques. Tenemos el primer enfoque que habla de la evaluación del aprendizaje. Y me gusta resaltar aquí el del, porque realmente aquí lo que buscamos es estar o evaluar el aprendizaje en sí mismo como tal completo. Es decir,
Aquí en la evaluación del aprendizaje no me preocupa reconocer los ingredientes, por ejemplo, de este plato. No me preocupa, por ejemplo, reconocer el proceso, las horas, el paso a paso que tomó preparar este plato. Realmente lo que me preocupa es el resultado como tal del plato, que yo pueda verlo y pueda de alguna manera sentirlo como correcto o como aprendizaje final del plato. El paso a paso no es importante en este enfoque y hace parte de un proceso, de un enfoque de aprendizaje que podemos tener dentro del aula virtual. También tenemos un segundo enfoque que es la evaluación para el aprendizaje. ¿M? Y cuando hablamos de la evaluación para el aprendizaje, hablamos de priorizar un proceso de avance, priorizar que el estudiante está haciendo un proceso de aprendizaje, que va a tener que reconocer el ingrediente, que va a tener que reconocer sus mecanismos, su paso a paso, su tiempo de cocción, sus metodologías afines para que ese plato finalmente quede listo de la mejor manera, identificando acciones de mejora, identificando un aprendizaje significativo, es decir, que el estudiante de sí o en sí mismo tiende allí a tener de alguna manera una importancia o va a comenzar a sentir una importancia del por qué es importante reconocer los componentes, reconocer los tiempos, reconocer los medios. Entonces comienza a ser de alguna manera una evaluación para el aprendizaje. Y por último, un tercer enfoque que también es importante, que es la evaluación como aprendizaje. Y la evaluación como el aprendizaje me habla de la taxonomía de Bloom, una metodología muy importante para nosotros como académicos, ya que me permite listar procesos de pensamiento, que me permite evaluar en sí mismo a nuestros, o con niveles a nuestros estudiantes. Y permite, por supuesto, constatar el proceso de aprendizaje, ya que en sí mismo cada uno de estos niveles tiene unos verbos de acción, tiene unos grados de dificultad y en sí mismo representa cómo poder aprender dentro de la metodología de aprendizaje. Entonces eso es bastante interesante porque pues cada uno de estos enfoques son válidos, se pueden aplicar y básicamente tienen un fin distinto del el producto final para el paso a paso, el proceso de avance de aprendizaje y el cómo mediante los diferentes verbos de acción y los diferentes niveles de aprendizaje propuestos en la taxonomía de Bloom. En la sesión de hoy yo me voy a enfocar en el para, la evaluación para el aprendizaje. Y me parece súper importante reconocer esta evaluación para el aprendizaje porque realmente es donde se realiza el proceso de aprendizaje, no al final, en donde ya está el plato, sino realmente donde el estudiante desarrolla todo este proceso de aprendizaje, ¿no? En donde puede tomar decisiones educativas importantes, en donde puede ajustar sus necesidades, en donde puede levantar la mano y decirle al profesor, no estoy entendiendo esto, creo que necesito de tu apoyo, en donde puede retroalimentarse el profesor o esperar una retroalimentación que ayude a su proceso de aprendizaje. Entonces creo que este es, si no decirlo, uno de los que más, en los que más nos enfocamos y por supuesto que más podemos traer a la mesa. En sí, hablando del aprendizaje o la evaluación para el aprendizaje, podemos hablar que puede ser lo que nosotros llamamos como evaluaciones formativas dentro del aula virtual. Es donde desarrolla toda esa formación el estudiante para después evaluarse como tal en la evaluación más sumativa. Algunos síntomas de una evaluación para el aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo nosotros podemos hacer que o reconocer que el proceso de aprendizaje se está comprendiendo para el estudiante y que de alguna manera se esté evidenciando de forma correcta, respetando tiempos, teniendo solidez en retroalimentación, teniendo conexión con nuestros estudiantes en el día a día mediante la plataforma digital, eh, evaluando los criterios de valor que podemos reconocer dentro del monitoreo y éxito estudiantil, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esos éxitos de aprendizaje? Lo primero es que el estudiante pueda reconocer que su evaluación fue justa, es decir, que dentro de su proceso, dentro de su camino de aprendizaje, todo lo que ellos aprendieron está siendo de forma justa expuesto en su evaluación. También reconociendo que recibió comentarios detallados referentes a su trabajo. Recuerden que la evaluación por sí misma tiene una característica muy importante, que es la de evaluar el aprendizaje del estudiante, pero no tiene más allá un fin,
si nosotros no retroalimentamos al estudiante, si nosotros no somos capaces como docentes de poder dar una retroalimentación correcta o incorrecta, que realmente no me gusta llamarla incorrecta, sino más bien de valor para que el estudiante pueda mejorar aquello que de pronto no pudo o no hizo de forma correcta por diferentes o diversos motivos, pero en sí misma allí el estudiante va a poder aprender un montón. También esa retroalimentación tiene que ser clara, tiene que ayudar al estudiante a entender eso que de pronto no entendía y, por supuesto, propiciar futuros aprendizajes dentro de su proceso académico. Tiene que recibirla de forma oportuna, de forma conectada, digamos, con su ciclo académico, porque si la recibe, no sé, 3 semanas después o cuando ya está en otro tema, pues para el estudiante va a ser un poco menos percibida de calidad que si la hace de pronto en el momento correcto. Y por último, yo creo que este es un punto muy importante, más adelante lo voy a tocar, pero para mí es un valor importantísimo en el proceso de aprendizaje y de los síntomas de una evaluación de aprendizaje exitosa, y es el proceso de utilizar criterios que sean claros desde el principio. Estos criterios generalmente nosotros los podemos reconocer como rúbricas, como listas de cotejo, como identificadores de calificación claros para el estudiante. Esto no es sin más que las reglas claras desde el inicio para el estudiante. Entre más claros, entre más, digamos, directos seamos en lo que esperamos para el aprendizaje de la actividad del estudiante, vamos a llegar y percibir de forma más adecuada desde la vista del estudiante el proceso de evaluación. Entonces aquí una reflexión final de todo lo que hemos visto. ¿Cómo evaluar? Esa es una gran pregunta que todos nos hacemos en el día a día como docentes, como les decía. En sí misma la evaluación es un reto completamente y es un reto del qué estoy haciendo. ¿Lo que estoy haciendo tiene sentido? ¿Está bien? Pues realmente acá dentro de mi reflexión final es preguntarnos, hacernos una cantidad de preguntas que si las logramos responder rápidamente es que estamos evaluando a nuestros estudiantes de forma correcta y de alguna manera estamos en la vía correcta. Entonces, ¿qué evaluar o cómo evaluar a nuestros estudiantes? Entonces nos tenemos que hacer preguntas como cuáles son las prácticas actuales que estamos utilizando, si esas evidencias que estamos recogiendo son las adecuadas, si no me están llegando evidencias correctas o completas que me permitan dar un dictamen de la evaluación, pues probablemente tengo que modificar o irme por otro lado. Si el estudiante en realidad está valorando el proceso de aprendizaje, es decir, se está involucrando, está atento, está trayendo cosas a la mesa dentro de su aula virtual, está levantando la mano, está escribiendo dentro de los foros, de los debates, de las conversaciones de clase, preguntas asociadas al desarrollo de su actividad o evaluación. Eso quiere decir que sí hay un proceso de valoración del aprendizaje mediante esa actividad. También me tengo que preguntar si solo hay una forma de hacer esa pregunta en los exámenes, si hablamos independientemente o específicamente de exámenes. Por ahí como docentes nos enfocamos probablemente solo en un formato de preguntas. Entonces, ¿qué tal si me hago esta pregunta de solo hay una forma? ¿Qué tal si exploro otra? ¿Qué pasaría si exploro otra? Si exploro otra, ¿podría traer mejores o mayores evidencias? Entonces, por ahí también sería una vuelta interesante para salir un poco de eso solo. Y no quiere decir que esté mal. Si a usted le funciona y puede responder todas las preguntas con preguntas multiple choice y funciona para sus estudiantes, está bien. Digamos, es una pregunta que no es importante no echarla en un saco roto, más bien es importante traerla a la mesa, pero no significa que si lo hace solamente de una forma esté mal. Y por último, que creo que es bastante interesante, es la tecnología como tecnología es una amenaza o una oportunidad. ¿Por qué y cómo? Es decir, nosotros como docentes que estamos utilizando un medio tecnológico, estamos convencidos de que la tecnología es una amenaza o una oportunidad. Si por ahí nuestra respuesta es, puede ser en algún caso una amenaza, creo que debemos darle un poquito la vuelta a la actividad que estamos haciendo y más bien replantearla para que bajo el modelo de tecnología no represente una amenaza, sino más bien una oportunidad de aprendizaje para nuestros estudiantes y que ellos entiendan el por qué utilizar la tecnología es un aliado, más no
debería ser un dictamen final. Tal vez enseñarlos a hacer búsquedas inteligentes, mapear información de forma correcta, constatar sitios y verificar procesos informativos, incluso con diferentes inteligencias artificiales o medios tecnológicos. Entonces, por aquí se desprende una gran conversación que yo creo que es importante y es no tenerle miedo a la tecnología, sino más bien unirla como proceso y avance en nuestra metodología educativa. ¿Qué evaluar? Aquí me parece importante, antes de entrar a mostrarles un poco de cómo hacerlo mediante las TICs, es que todas las investigaciones que hemos hecho dentro de nuestro análisis estratégico de Anthology, de la evaluación, de cómo apoyar al estudiante y de cómo hacer todo el proceso de aprendizaje, es que digamos que los docentes tienen a construir evaluaciones y preguntas de exámenes que caen en la categoría de conocimiento. Es ahí donde más cae, o el 80 a 90% cae el diseño de las actividades. De alguna manera, yo creo que debemos enfocarnos y cambiar un poco este chip como docente, perdón, de enfocarnos en evaluar habilidades de pensamiento de orden superior. Es decir, si nos vamos directamente a la taxonomía de Bloom, sería los 3 niveles superiores: analizar, evaluar y crear, que me permita de alguna manera enfocarme en otro nivel de aprendizaje. No solamente a que el estudiante se sepa una fecha en concreto, se sepa una teoría en concreto, sea la persona que más se leyó la literatura, pero por detrás no pueda aplicarla realmente. Entonces, yo creo que ese es un cambio de mentalidad que tenemos que hacer, que puede ser muy complejo, pero que yo estoy segura que incluso mediante las tecnologías que tenemos hoy en día va a ser mucho más fácil. Entonces, creo que debemos enfocarnos en esos 3 niveles, por lo menos de orden superior, para poder evaluar y lograr aprendizajes exitosos. Y por último, quiero hablar de evaluación auténtica. ¿Qué es una evaluación auténtica? Según WICS, una investigación que se hizo en 1998. Una evaluación auténtica se caracteriza realmente por tener unas características de realismo, es decir, que todo lo que nuestro estudiante está haciendo tiene un punto real, una situación real, un estudio real, algo que traído al día a día, a la cotidianidad del estudiante, es posible resolver, pero también es desafiante. Actividades que sean colaborativas. Hoy en día la evaluación basada en proyectos colaborativos tiene mucho significado, ya que los estudiantes en sí mismos tienden a generar patrones y enfoques colaborativos, en donde uno puede tener un pensamiento y otro distinto, que sumado puede ser un gran proceso de aprendizaje, que sean creativos para la resolución de esa actividad, que generen soluciones, perdón, a situaciones concretas. Entonces, que podamos traer a la mesa situaciones del país, situaciones educativas trazables en el día a día, que permitan llegar a una respuesta concreta y que permita analizar desde la experiencia propia del hoy y de lo que está pasando, la realidad del tema o del área temática que usted quiera compartir. Eh, que incluyan restricciones e incertidumbres dentro del proceso de aprendizaje para que los haga ir, venir, volver, estudiar, más allá en la literatura, que involucre audiencia y destinatarios reales como el medio final, y que por supuesto sea pertinente, válida y confiable. Hablando de estos 3 elementos, tenemos por supuesto utilizar palabras claves, utilizar una muy buena estrategia de comunicación, que nuestros estudiantes la consideren como parte de todo el área temática que está viendo en su clase y que sea confiable para ellos poderla desarrollar como parte de una situación real. Entonces, una evaluación auténtica hoy en día es lo que está mandado a proponer en el aula, y es con estas características, con estas informaciones reales de conocimiento, que debemos enfocarnos en crearlas. Y tenemos que pensar en los aliados de la evaluación. Tenemos que pensar, como les decía en algún momento, cuáles son esos elementos que me van a mí ayudar a poder evaluar al estudiante de forma correcta.
Lo había dicho en algún momento en alguna slide de la presentación, que las rúbricas son súper importantes, o las listas de cotejo. A mí me gustan más las rúbricas, tienen un poco más de sentido académico para mí, tienen un poco más de especificación, sin embargo las listas de cotejo funcionan, los espacios de comentarios o retroalimentación. Si estamos haciendo exámenes, ojo con las respuestas automatizadas para la respuesta correcta e incorrecta, contenido que sea programado, es decir, que venga condicionado con la posibilidad o el mejor escenario de aprendizaje para el estudiante, y teniendo estas características claras y aplicándolas dentro del LMS con las TICs, vamos a poder generar ambientes de aprendizaje mucho más enfocados en donde la evaluación juegue un papel importante. La evaluación es en sí misma un proceso de aprendizaje, tanto para el profesor como para el estudiante. Para el profesor, porque tiene un reto en donde el estudiante tiene que aprender, tiene que hacer su proceso de aprendizaje. Y para el estudiante, porque tiene que convertirse no en algo que tiene que cumplir para aprobar la materia, sino una transición en donde esa semilla con la que comencé este panel pueda desarrollarse hasta llegar al éxito académico, que realmente es cuando el estudiante finalmente ha acabado su proceso de evaluación, de aprobación y de éxito académico. Así que esta es una frase con la que me gusta un poco cerrar el proceso de teoría de la evaluación para comenzar a hablar de cómo hacerlo mediante las TICs y cómo lograr eh, de alguna manera involucrarlo en el aula virtual para poder tener evaluaciones auténticas, como lo mencioné, y de calidad dentro del LMS. Siempre es importante para crear una evaluación enlazar tres elementos, que es la taxonomía de Bloom, no la podemos dejar de lado, esos verbos de acción van a ser súper importantes para saber qué queremos, siempre van a ser importantes todos los niveles, los tres de nivel, digamos que inferior y los tres de nivel superior, por supuesto los tres de nivel superior tienen un proceso académico un poco más grande, pero pues funciona, las evidencias de aprendizaje que es si queremos tener una evidencia de conocimiento, una evidencia de proceso, una evidencia como producto final de un producto o una evidencia de aprendizaje de una actitud. Si queremos que el estudiante tenga una actitud, una posición, un enfoque en donde diga, esta es mi posición o esto es lo que yo pienso y hace parte de todo lo que aprendí dentro de mi clase. Y atados a los 8 eventos de aprendizaje que me permite crear, discutir, explorar, experimentar, practicar, meta-aprender con todo este proceso de actividad. Hablando entonces de esto, vamos a hablar de las herramientas que tenemos dentro de nuestro LMS para poder generar actividades, ¿no? Entonces tenemos la herramienta actividad que en sí misma me va a poder permitir, por ejemplo, hacer proyectos, ensayos, fotografías de evidencia, enlaces de video, reportes o informes, reseñas. O sea, con una actividad podemos hacer todo este tipo de ejemplos de actividad. El examen, que por supuesto me va a permitir hacer evaluaciones con preguntas, que pueden ser preguntas de un banco de preguntas, preguntas lo que nosotros llamamos aleatorias o preguntas establecidas o definidas como planas, pero digamos que podemos hacer un examen y esos exámenes pueden ser formativos o pueden ser sumativos, como les decía, en sí mismo cuando estamos hablando del para es más formativo, pero funciona. Esos exámenes tienen, digamos que características bastante interesantes dentro de sus ajustes. Ahorita más adelante las vamos a ver un poco más. Los tableros de discusión, que son estos debates, también conocidos como debates, que me permite de alguna manera generar diálogos, juegos de roles, revisión de comprensión, etc. Y las sesiones síncronas, que me permite de alguna manera conectarme en tiempo real con mis estudiantes para hacer exposiciones, entrevistas, demostraciones de productos, etc. Quiero mencionar diarios y lo dejé de última porque casi nunca se utilizan, pero los diarios también son una excelente herramienta como actividad, de hecho es calificable, tiene una característica y es que es individual, pero es bastante interesante porque permite al estudiante tener un espacio en donde puede de alguna manera generar su
su resumen o sus evidencias de aprendizaje o esas principales cosas que ha visto. No quiero dejar de mencionar algunas herramientas que son interactivas que también se pueden incluir dentro del LMS y que también apoyan el proceso de aprendizaje, como lo son Mentimeter, Quizlet, Quizlet, Kaltura, Khan Academy. Bueno, existen un montón. Yo quise acá traer algunas, pero existen un montón que también hacen parte del proceso de aprendizaje. Y con cualquiera de ellas podemos aplicar la taxonomía de Bloom y de alguna manera aplicar el tipo de evidencia que nosotros queremos desempeñar o que nuestros estudiantes desempeñen. Si hablamos de actividades, fíjense que estamos dentro de nuestro LMS, algunas imágenes para que nos quede fácil de entender. Simplemente seleccionamos actividad. Recuerden que acá funcionan ensayos, proyectos, fotografías de evidencia, enlaces a videos, reportes, reseñas, etcétera. Todo eso es lo que aplica como una actividad. Tenemos una tela para poder crear nuestra actividad, una cantidad de ajustes de actividad que permite que sea con rúbrica, con grupos, con informes de originalidad que me permiten saber si el estudiante está o no está haciendo plagio académico. Por supuesto, tiene que pasar por una revisión humana, pero habla un poquito de esa identificación de plagio dentro del aula. Diana, sí, disculpa. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Diana porque en el último minuto no escuchamos su audio. Hola Diana, no sé si nos escuchás. ¿No nos escuchás? Bueno, disculpen el inconveniente técnico. En cuanto Diana pueda resolver su problema, nos volveremos a conectar. No te escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Perdón, no sé por qué me dejaron de escuchar, pero estoy de nuevo acá. Entonces me voy a trazar un poquito en los exámenes, que creo que fue en la parte hasta que me escucharon. Les estaba contando que los exámenes pues es una oportunidad para gestionar evaluaciones estáticas o aleatorias que me permiten tener una oportunidad de ejercitación, de comprobación y de memorización o comprensión, y que puedo tener evaluaciones aleatorias o evaluaciones fijas. Fíjense que acá en estas imágenes tengo una cantidad de opciones que me permiten crear evaluaciones dentro de mi LMS o crear evaluaciones aleatorias como bancos de preguntas para poder disponibilizarlas para nuestros estudiantes, con diversos escenarios en donde puedo tener diversos ajustes dependiendo de mi característica y lo que quiero lograr dentro del LMS. También tengo debates que me permiten generar posturas, participación estructurada o libre de un tema específico, verificación de comprensión o preguntas guías como un debate de apoyo, que también se puede crear dentro de participación y compromiso dentro de nuestro LMS y que permite tener toda una familiarización con esta herramienta que es muy importante. Diana, Diversos. disculpa, en realidad dejamos de oírte 2 filminas antes de la que recomenzaste.
Ok, perdón, entonces déjame No, no, devolverme. Pensé que había sido desde exámenes. un poco antes todavía. Ok, creo que fue desde acá, ¿sí? Sí, ¿Ahí me Esta la escucharon? escuchamos bien. esta escuchamos bien, creo que faltaban los tips, pero escuchamos bien. Ok, no, entonces retomo ahí en los tips y era que nosotros siempre tenemos como docentes que pensar, muchas gracias por ayudarme a saber dónde fue que se quedaron sin audio. Tenemos unos tips muy importantes, realmente son dos, yo los catalogo como dos, y es porque realmente los dos tips más importantes es que tenemos que pensar en contenidos que sean cortos en duración, pero completos en síntesis. Y nosotros estamos hablando de que si un proyecto, sea cual sea, todos estos ejemplos de actividades, o sea, cual sea la herramienta de recolección que utilicemos, realmente si es muy largo, si es algo que no culmina, el estudiante lo va a ver como algo muy pesado que puede causar una desmotivación finalmente dentro de su proceso. Entonces, siempre como tip es pensar en contenidos que sean cortos pero sustanciosos, completos en síntesis. Y por último, y lo había mencionado en evaluación auténtica, es crear proyectos o actividades que sean con entregas reales, que sean con entregas auténticas, creativas y colaborativas. Para mí eso. Diana, sí, disculpa otra vez, estuvimos hasta hace unos 15. Nosotros no se preocupen que estamos en contacto con una persona que está en la sala y que la llama. Tarda un poquito, pero le avisa. Así que estamos tratando de resolver el problema. Perdón. Yo te hago. Sí, sabemos, es muy interesante la exposición. Sabemos que a todos los docentes el tema de evaluación nos convoca y Diana es muy clara, es muy precisa, da eh, cuestiones concretas sobre evaluación. Entonces, bueno, no nos queremos perder ni una diapositiva. ¿Me escuchan? Ay, Dios, no sé por qué se me está Ahora cortando. sí, eh, Wow, y es el y audio, no también sé. te pedimos si volvés un poquito para atrás, porque la Wow. exposición es muy interesante y la gente Ok. nos pide que no nos saltemos ni una diapositiva. Oh, por Dios, de verdad que Ya estaba bien. estoy, o sea, es una cantidad de cosas importantes dentro de esto y no sé por Eh, qué se está cortando, esta, pero esta, esta diapositiva la escuchamos completa. buenísimo. Entonces estábamos en esta. Entonces les decía que las actividades se pueden implementar dentro del LMS y aquí de la opción de actividades podemos tener ensayos, proyectos, fotografías de evidencia que les decía que para mí es muy interesante porque eso es un poco calcar el hoy de lo que el estudiante puede capturar, entonces es algo muy real. Los enlaces de video que también generan una interacción directa con el tema, los reportes o informes o las reseñas, que permite que el estudiante en sí pueda desarrollar su proceso. Les decía que a nivel de TICS, utilizando el aula virtual, podemos crear un contenido y ajustarlo con diversos mecanismos. Entonces podemos tener rúbricas, podemos tener nuestro controlador de originalidad que es Fasign, podemos tener mecanismos de conversación alrededor de una actividad que me permita resolver dudas o coordinar esfuerzos. Entonces podemos tener una multiplicidad de configuraciones, que de hecho es lo que tengo acá en esta siguiente slide, que es un poco de tener escenarios diversos de evaluación.
Entonces, fíjense que son una cantidad de elementos que podemos configurar. Si queremos incluso evaluación por pares o evaluación con diversos calificadores o una evaluación con rúbrica o una evaluación individual o colaborativa con grupos aleatorios, manuales, de autoinscripción. En realidad tenemos un montón de escenarios que me permiten que nuestra evaluación, sin importar el proyecto que utilicemos, el nivel de pensamiento que vayamos a hacer, qué es lo que queremos lograr como proceso académico, podemos hacerlo con un escenario o diversidad de escenarios para nuestros estudiantes. Habíamos hablado de exámenes, entonces les contaba que los exámenes, y creo que esto ya lo habíamos logrado escuchar un poco, pero quiero repetirlo rápidamente, y es que me da la posibilidad de ejercitación, de comprobación de la memoria y o comprensión de un tema, de un área temática, o incluso de aplicación de microcasos, ¿no? No solamente una evaluación es para responder verdadero y falso o ABCD, o emparejar, sino también puede ser para responder a microcasos, ¿no? Que me permite de alguna manera evaluar niveles cognitivos superiores. Y ahí creo que es importante saber que una evaluación no solamente puede quedarse en una fecha o en un tema muy específico, sino puede ir un poco más arriba. Y acá pues también tenemos una cantidad de ajustes. Entonces les decía que tenemos evaluaciones aleatorias, evaluaciones fijas y que todas en su esencia pueden hacer pues un escenario diverso de evaluación. También tenemos una cantidad de ajustes acá que son importantísimos para que el estudiante pueda desarrollar su proceso de examen. Hablábamos también de los debates que nos permite generar posturas, participación, verificación o comprensión de algunos temas, que son estos debates de apoyo, de familiarizarse, que vale pues también la pena mencionarlos como importantes. Aquí dentro de un debate, y creo que es muy importante, siempre vamos a tener la oportunidad de conocer lo que el otro contesta y poder de alguna manera aprender de esas experiencias. Tenemos una cantidad de ajustes que incluso puede ser también individual o grupal y pues esto suma muchísimo para el estudiante. Tenemos los diarios, que son portafolios temporales privados, son individuales, como los decía en alguna manera, pero pueden ayudar como diarios de reflexión, portafolios o asesorías personalizadas con nuestros estudiantes. Ojo con el diario, no muchas instituciones lo utilizan y tiene un ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan? Ahora sí, perfecto. Por favor, por ahí me están siempre avisando que si me escuchan o no. Entonces, bueno, creo, no sé dónde me quedé, creo que En fue los en... diarios. Buenísimo. Entonces, les estaba diciendo que funcionan como portafolios temporales, son privados, pueden funcionar también como diarios de reflexión, como asesoría personalizada o a estudiantes para poder destacar a esos estudiantes que pueden tener un bajo desempeño, poderlos colaborar más bien. Y un diario, les decía, no es muy utilizado hoy en día en la práctica académica, pero es muy importante porque realmente me permite tener una conexión un poco más fluida y un poco más relajada con mi estudiante que le permita tener un proceso de aprendizaje distinto. También tiene una cantidad de configuraciones y lo más importante es que es individual, así que también como mecanismo funciona muy bien. Bien. Todo esto, Diana, dime, ¿podrías compartir claro, la presentación si quieres? claro, por Te escuchamos supuesto, perfectamente. y la comparto sin ningún problema. Pero quiero agregar aquí algo y ya estoy a punto de terminar y es que todo esto que les acabo de contar, actividades, evaluaciones, diarios, debates, etcétera, se pueden evaluar con rúbricas y esto tiene una cantidad de bondades, ¿no? Como establecer criterios, favorecer la evaluación justa, facilitar el proceso de aprendizaje y de calificación del estudiante, también su retroalimentación y pues esto básicamente tiene una bondad importantísima y es todo el proceso de aprendizaje y de facilidad para el profesor.
Esto se puede hacer dentro del aula virtual, utilizando las TICs, entonces me parece súper importante traerlo a la mesa. Evaluación sumativa, pero también formativa diferenciada por medio de diferentes retroalimentaciones. Nosotros lo llamamos retroalimentación multimodal, y aunque esta sesión no sea de retroalimentación, sí me parece importante que ustedes sepan que como la evaluación en sí misma es un proceso de aprendizaje, es importante la retroalimentación y la plataforma lo permite con diferentes formas o características. Y por último, y para terminar, algo importantísimo, y es Anthology tiene dentro de su proceso digital la utilización de inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial es cómo podernos acompañar o cómo podemos acompañar al docente digital para que mediante todo esto que hoy en día está pasando con la tecnología pueda generar elementos mucho más acordes y más fáciles para ellos con la inteligencia artificial. Hoy en día tenemos un autogenerador de preguntas para exámenes, por ejemplo, de bancos de preguntas, de rúbricas de evaluación, pero también un asistente que me ayuda con ideas de actividades, debates y diarios con la inteligencia artificial. Entonces quería poner estas imágenes y me quiero devolver un poquito porque simplemente con un botón, con una información que nosotros le demos, fíjense que siempre va a haber una pestaña de descripción, vamos a poder poner esto en manos de la tecnología. Pero ojo, cuando yo hablo de la tecnología, de la inteligencia artificial, no estoy diciendo que ellos o la inteligencia sea la última palabra. El rol docente en esto siempre va a ser importante y es una reflexión final, y es que somos necesarios para el proceso enseñanza-aprendizaje, porque todo esto es gestionado, aprobado y puesto a disposición por el docente, y lo que hace la tecnología es ser una ayuda. Entonces, esto es posible diseñarlo con inteligencia artificial. Entonces, las TICs están en la vanguardia, y ahí me quedo un poco con la reflexión final de que estar en la vanguardia para apoyar, acompañar y de alguna manera guiar al profesor para que pueda hacer mecanismos de evaluación óptimos, fáciles de entender, sencillos, oportunos, para poder desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje. La reflexión final es, existe un montón de elementos, exámenes, evaluaciones, diarios, debates, elementos interactivos, procesos colaborativos propios como trabajos en la nube, etcétera, que permite que podamos plantear evaluaciones más consistentes, más auténticas, un poco más desafiantes y reales para nuestros estudiantes, y que además hoy viene a jugar un papel muy importante en las TICs, porque ya incluso tenemos no solamente esta posibilidad de cargarlas y crearlas en el LMS, sino también de generarlas de forma automática con la inteligencia artificial. Entonces es un mundo que está a la vanguardia, todo está allí, todo lo podemos tener a nuestro alcance, y es una invitación, perdón por tener ahí unos fallos en mi audio, pero es una invitación para que la evaluación realmente juegue un papel importante y la comencemos a considerar como un motor educativo y evaluativo más importante dentro de nuestra aula virtual y también presencial o semi virtual. Entonces, para mí es un placer compartirles un poco todo este conocimiento. Les voy a compartir, por supuesto, la presentación para que la puedan revisar. Cualquier duda o pregunta, pues me pueden escribir. Estamos a disposición de ustedes para poderlos colaborar. Creo que tenemos mucho potencial y tenemos mucho por explorar y mucho camino por recorrer. Así que pues para mí va a ser un placer acompañarlos. Y bueno, esto es un poco de lo que les quería compartir de la evaluación mediante las TICs. Ya con eso estaría dando por finalizada la presentación, con toda esta cantidad de problemas de audio, pero bueno, creo que finalmente lo logramos. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y ya retorno la palabra al equipo. Bueno, muchas gracias, Diana. Y sí, pese a los inconvenientes, la verdad que la presentación tuvo su coherencia y la recibimos perfectamente. Ahora teníamos algunas preguntas. Como se aclaró por el chat, no se preocupen si no vimos las últimas filminas. Por el tema de que había un problema de conexión, preferíamos escuchar a Diana. Así que luego van a tener en la comunidad de prácticas disponible todas las filminas. Bueno, y tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, me gustaría saber qué herramientas puede adoptar el docente para evitar el plagio más allá de la revisión propia que mencionaste. Ahora no escuchamos a Diana.
Te escucho, ahora sí. Muchas Ah, gracias a ustedes. ¿Qué herramientas puede adoptar el docente para evitar el plagio más allá de la revisión propia? Es la primera pregunta que recogemos del chat. Perfecto, mira, entonces yo creo que hay como tres herramientas, elementos que puede considerar el docente. Bueno, lo primero, por supuesto, es nuestro controlador de plagio, que está incluido dentro del LMS y que puede ponerse siempre a disposición, es decir, es prenderlo nomás para poder pasar por allí todo el proceso de plagio académico. Entonces es simplemente en los ajustes de la actividad, pues lo pueden ajustar y pues van a tener un informe de plagio, ¿no? Digamos que ese sería como el primer elemento que yo utilizaría 100%. Los segundos elementos pues serían un poco más de instrucción y de un proceso de ir con el estudiante enseñándoles un poco cómo citar, cómo utilizar la tecnología digital, cómo involucrar las herramientas, por ejemplo, inteligencia artificial, que hoy en día yo creo que son las que más nos da un Sí, se entonces, cortó. Diana, sí. se te volvió a cortar la conectividad. Eh, si les parece, nosotros le pasamos a Diana estas preguntas y después las compartimos en la comunidad de prácticas, les compartimos las respuestas, así podemos dar continuidad a la presentación que sigue, que es de Alejandra Zangara, que ya está en la sala. Y bueno, les pedimos disculpas por estos inconvenientes técnicos, pero tenemos las preguntas que ustedes nos hicieron y, y las vamos a compartir para que Diana nos conteste. La conocemos y sabemos que es muy abierta a respondernos todas las consultas, entonces se las haremos llegar a través de la comunidad de prácticas, abriremos un foro especial para eso. Bueno, muchas gracias y perdón por este cierre abrupto, perdón Diana si nos estás escuchando por el